TV. Hola, ¿cómo les va? El doctor Carlos Pacheco saludándoles. El Colegio de Pediatría, con su emblema social y llegar a todos puntos, iniciamos nuestro programa. De visita al pediatra. ¿Qué significa esto? 12 programas extraordinarios en el cual vamos a invitar a gente experta para que tú sepas mucho en tu comunidad, en donde estés, donde puedas tener este conocimiento, cómo crecer a tu bebé, cómo vacunarlo, cómo alimentarlo, cómo tener el desarrollo adecuado. No tener miedos, es lo que nos pasa, tener miedos y no tener el conocimiento. El Colegio de Pediatría, conjuntamente con CorTV, nos damos y te damos la bienvenida a este programa extraordinario que vamos a generar en 12 programas. Y nada menos que invitamos a una experta, a la extraordinaria doctora Jenny Gijón Heredia, la presidenta del Colegio de Ginecología. Y para esto vamos a empezar con un video y un testimonio. Hola, soy Saraí, tengo 24 años. Hola, soy Freddy, tengo 24 años y queremos tener un par de hijos. Y pues tenemos muchas dudas sobre lo que necesitamos para poder tener niños sanos. Y nuestra genética podría afectar a nuestros hijos. Pues en mi caso, la mayor parte de mi familia es hipertensa. Y para Saraí, su familia es diabética. ¿Cómo debemos de prepararnos? ¿Qué alimentos comer? Las vitaminas que debemos de consumir para el desarrollo de nuestro bebé. No sé si podría influir el hecho de que fumo. He escuchado hablar sobre la vacuna de tétanos y no sé qué efectos secundarios puede contraer esta vacuna hacia el bebé o hacia mí. No me queda claro en qué edad, si es al principio o en qué semana de gestación es el momento adecuado para aplicársela. ¿Es cierto que en alguna fase de la luna puedo quedar embarazada? Espero que todas estas dudas que acabamos de plantear sean respondidas por especialistas, más que nada para orientarnos sobre una buena formación y gestación para nuestros bebés. Gracias, Jenny, por estar con nosotros. Me es mucho gusto que hayas recibido nuestra invitación y hayas aceptado en esta nueva modalidad. Pues nada menos, le preguntamos, nos dicen, ¿qué hacemos? Platícame, tú que eres la presidenta y que ves tanta consulta. Gracias por venir, Jenny. Hola, un gusto estar con usted y también pues estar apoyando al Colegio de Pediatría, CorTV, en la producción de este tipo de programas, que siempre es muy importante poder llevar información a algunos lugares donde a veces es difícil, ¿no?, poder tener acceso, y pues es una buena dinámica, ¿sí?, para que también los colegios pues nos unamos como fuerza y pues podamos seguir aportando a la sociedad. Claro, qué bueno. ¿Y qué te parece? ¿Cómo fue? Tú que ya fuiste mamá y que lo vemos en conjunto. Y qué bueno, nosotros realmente a veces en la comunidad la gente necesita un abordaje adecuado, un pequeño apoyo, un sostén, un push, ¿no?, que a veces necesitan del médico. ¿Qué aconsejarías? Lo más normal en una comunidad de las 18,000 que hay en Oaxaca. ¿Qué hacemos? Platícanos. Pues idealmente sería que el embarazo fuera planeado. ¿Para qué? Para que la mujer, previo a la búsqueda del embarazo, pues acudiera a una consulta prenatal. En ocasiones, pues esto no es posible para algunas mujeres, pero bueno, lo importante es llevar una dieta saludable, consumir alimentos saludables, también verduras, cuidar el peso, que es muy importante. Consideramos que estamos actualmente en una sociedad inmersa entre lo tradicional y la tecnología, en donde surgen tantos mitos acerca del embarazo, ¿sí? En las mujeres actualmente vemos que están inmersas en tanta información en internet, que muchas veces tienen más dudas de las que anteriormente tenía una mujer cuando buscaba un embarazo. Y que era más natural, ¿no? Dijiste una palabra muy correcta, planeación familiar. Planeación familiar no implica, no denota no tener hijos, no quiere decir infertilidad ni nada de esto.
¿Cómo voy a planear? ¿Cuándo van a ser mi bebé? Quiero que nazca en el frío, en el calor, con esta pareja, soy madre soltera, es necesario tener un bebé, puedo tener un bebé también, tengo todo para ofrecerle, dónde va a ser. Eso es planear dónde estoy en la comunidad, va a ser parto, soy muy joven, tengo anemia, necesito desparasitarme, tengo caries dental antes de, porque no transcurso. A veces, desgraciadamente, y no me vas a dejar mentir, el embarazo, cuando se dan cuenta, ya van 2 meses y ya se formó, ya estuvo. Así es. Bueno, es muy importante crear el ambiente materno. Una mujer, por ejemplo, debe de conocer si previo al embarazo tiene algunos factores. En el video que estábamos observando, ellos nos mencionaban sobre los aspectos familiares, si esto influía en una gestación. Sí son muy importantes. ¿Por qué? Principalmente para la mujer. El varón es una parte muy importante porque también tomemos en cuenta que aporta la parte o la célula que es el espermatozoide y también lleva la carga genética para el producto. Pero el ambiente materno es aún más importante. ¿Por qué? Porque si la paciente tiene antecedentes de algunas enfermedades probablemente de tipo inmunológico, como son hipotiroidismo, ¿sí? Y lupus, o también enfermedades crónico-degenerativas en la familia, como son hipertensión, diabetes, pues estos también llevan peso en la paciente. Entonces, si una paciente tiene antecedentes heredofamiliares de diabetes, pues siempre hay que hacerle en los exámenes de control prenatal una glucosa, porque la diabetes no es por edad, ¿sí? Claro. Sino que cada quien tiene factores para poder desarrollarla. Y específicamente, entonces, ¿qué me recomiendas? Yo quiero tener un bebé, estas personas decían, oiga, queremos tener un bebé, estamos planeando, vamos a unirnos, vamos a estar en pareja, nos vamos a casar y queremos... ¿Qué le aconsejarías aquí a Saraí, que era el personaje de este video tan importante? ¿Qué le aconsejas? ¿Qué exámenes debería de tener una pareja antes de poderse embarazar? Idealmente tendría que ir primero a una consulta prenatal, ¿sí? A su centro de salud o al hospital cerca. A su centro de salud. ¿Para qué? Para ver sus condiciones. Claro. Una exploración física, ¿sí? Una historia clínica completa, para poder también ahí determinar qué estudios le puedo solicitar o si necesitará un estudio adicional. Y fíjate que voy a meter mi cuchara ahí. Cuando te vas a casar, te piden exámenes prematrimoniales. Y voy a ser algo muy honesto, siempre nos saltamos esto y le restamos importancia a esto. Y a veces es muy fácil, a mí me han llegado familiares y me dicen, oye, dame un certificado rápido ahí firmadito porque esta juez me está pidiendo y mañana nos vamos a casar. Y yo creo que es una irresponsabilidad primero como pareja, y si ya te pidieron la prueba del amor, pide tú la prueba del amor, pero con exámenes, para que vengas bien, no vaya a tener ahí por algo ahí el chamacón, ¿no? O la pareja. Y yo creo que es muy importante en los exámenes prematrimoniales, para empezar, porque ahí también vendría, ahí te das cuenta si eres diabética, si tienes infección de vías urinarias, si traes una infección genital. Bueno, platícanos tu experiencia. Idealmente los exámenes de control prenatal deberían contemplar una biometría hemática para ver las condiciones generales de la paciente, si no tiene datos de anemia, que no tenga alteraciones plaquetarias, ¿sí? Que no tenga alteraciones en las células blanco, porque también recordemos que, por ejemplo, muchas mujeres no conocen que tienen alguna patología hematológica. Claro. ¿Sí? No conocen el grupo de sangre. No, Jenny, y el grupo tan importante. El grupo IRH es muy importante, sí, para la mujer, y también conocer el del varón. ¿Por qué? Porque muchas veces la paciente no desconoce su grupo de sangre, y al momento de nacer, esto es muy importante cuando empezamos a observar que un bebé al nacer se empieza a poner ictérico o amarillito. ¿Sí? Y entonces es cuando empezamos a hacer la búsqueda, cuando idealmente, ¿sí?, si conocíamos el grupo y el RH tanto de la madre como del padre, bueno, podríamos esperar este tipo de situaciones y orientar, ¿sí?, a la pareja sobre qué se puede presentar en las primeras horas de nacimiento. Entonces, repitiendo, concluyendo, una biometría, citometría hemática, porque no medimos la vida. Y segundo, un general de orino. Sí. Una buena desparasitada, sí, para estar mejor. Y yo me acuerdo en lo personal, tengo 2 hijos que a mí me mandaron a hacer hasta cultivo balano prepucial, cultivo de ella, para preparar dónde van a ser tu bebé.
prepararle el conducto de este microambiente que dijiste y de este macroambiente. Y eso es muy importante. Entonces, muy bien, ya. La edad tiene que ver, a eso que es muy viejita, que es joven, que a qué horas. ¿Tú a qué horas recomiendas que se embarace una pareja? Bueno, actualmente... Cuando hay amor. Sí, eso es algo muy importante. Actualmente consideramos que los embarazos de alto riesgo son embarazos en adolescentes y también la Organización Mundial de la Salud considera que las mujeres mayores de 35 años están en una edad materna avanzada y esto implicará mayor riesgo para el embarazo. Igualmente las mujeres adolescentes que se embarazan. Actualmente México está teniendo una situación poblacional muy importante. Es uno de los primeros lugares a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Con embarazos en adolescentes, y esto también está repercutiendo en ciertas complicaciones en este grupo de mujeres, que es muy importante que se puedan atender y se puedan diagnosticar a tiempo, pues para también disminuir la muerte materna, que es uno de los objetivos del milenio. Y Oaxaca tiene muchas comunidades, Alejandro, tenemos 6 jurisdicciones en las cuales hay hospitales. Se ha tratado de evitar las muertes maternas y sobre todo las muertes perinatales. Me parece formidable llegar a esto, que acudas a tu centro de salud, que vayas antes de... Bueno, ya te embarazaste, ya estás contenta y ya creciendo. Es muy importante los primeros 3 meses para nosotros los pediatras, para ustedes los ginecólogos los 9 meses. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo hay que visitar al doctor inmediatamente? ¿Qué exámenes para saber si estoy embarazada? ¿Puedo tomar vitaminas? ¿Me puedo vacunar? ¿Me pueden tomar un ultrasonido? Tú, tu experiencia que ves tanto esto y que tienes tanto en comunidad, tanto urbano. Porque aquí podríamos dividir. Los que estamos en la ciudad, pues a veces tenemos un poquito, podemos llegar, pero los que están en la comunidad, tú que estás en la comunidad y que te embarazas joven, ya hay que esperar. Entonces, ¿qué aconsejas? ¿Cuándo hay que hacer esto? La primera visita al gineco. Bueno, idealmente una mujer que planea embarazarse, pues debería tomar el ácido fólico mínimo unos 3 meses previo al embarazo, ¿sí? De hecho, el ácido fólico se recomienda desde la infancia, ¿sí? Desde la etapa de la menarca es una buena, o de la primera menstruación, es una buena recomendación que se empiece con el ácido fólico. Eso sería lo ideal. Una vez que la mujer sabe que tiene un retraso menstrual, cuando nosotros hacemos una historia clínica es muy importante saber los ciclos menstruales. Si la paciente es regular, si menstrua cada 28 días, o si es irregular, que menstrua a lo mejor cada 2 meses, 4 meses, 6 meses. ¿Por qué? Porque eso nos dará la pauta para poder determinar qué edad gestacional está teniendo. Nosotros cuando consideramos la fecha de última menstruación, la consideramos a partir del primer día que tuvo su menstruación. No cuando terminó, sino el primer día, para que nosotros hagamos un cálculo sobre su fecha probable de parto. Eso. Ahora, es muy importante en mujeres que tienen ciclos menstruales irregulares. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no conocerán cuándo fue realmente el momento en que se pudieron haber quedado embarazadas. Para esto nos sirven, por ejemplo, las pruebas de embarazo. Siempre les comento que una prueba de embarazo, ya sea de orina, ¿sí? Sin necesidad de ser muy complicada, que diga cuánta cantidad, cuántas semanas, con una prueba de orina, que a veces también algunas mujeres no tienen acceso, ¿sí? Que su única forma de diagnosticar o de saber que están embarazadas es porque no les llegó el ciclo menstrual. Bueno, pues hay pruebas de orina muy económicas en donde se las realizan y en el momento que sale positiva, entonces es un buen momento de acudir a su centro de salud para que las puedan orientar cuántas semanas de embarazo tiene y orientarlas qué medidas deben de llevar para llevar un embarazo adecuado. Excelente. Pues muy bien, en este bloque tan importante, primero planear, planificación familiar, quiere decir, nos queda claro, hacer exámenes, planearte, preparar tu cuerpo, tu macroambiente, tu microambiente, evitar infecciones, desparasitarte, que no haya caries dental, que estés lo mejor sano, igual que tu pareja, que conozcan su grupo sanguíneo desde el punto de vista pediátrico, yo se los aconsejo porque llegas al parto y esto. Segundo, ya que estás embarazada, ir a tu ginecólogo o a tu médico o a tu centro de salud para que te vitaminen, para que te aconsejen, para que te pesen y pueda crecer.
Muy bien, vamos a un corte promocional. Pues idealmente sería que el embarazo fuera planeado. ¿Para qué? Para que la mujer, previo a la búsqueda del embarazo, pues acudiera a una consulta prenatal. Si una paciente tiene antecedentes heredofamiliares de diabetes, pues siempre hay que hacerle en los exámenes de control prenatal una glucosa, porque la diabetes no es por edad, ¿sí? Claro. Sino que cada quien tiene factores para poder desarrollarla. Idealmente los exámenes de control prenatal deberían contemplar una biometría hemática para ver las condiciones generales de la paciente. Una mujer que planea embarazarse pues debería tomar el ácido fólico mínimo unos 3 meses previo al embarazo. Pues regresamos con nuestra charla tan importante, tan interesante con la doctora Jenny Gijón Heredia, la presidenta del Colegio de Ginecología, que nos está dando todo su bagaje que ha aprendido y nosotros también. Tú que vas a estar embarazada, que quieres estar embarazada y cómo puedes crecer este bebé, porque luego pues viene el recién nacido. Entonces, si tú tienes un niño sano, pues va a crecer sano. Tú puedes preparar esta fábrica tan hermosa que es tener tu embarazo sano y un bebé que vaya creciendo. Y bueno, mi querida doctora, los 3 primeros meses es la formación. No se notan, no crece el vientre, están planitas, pero a los 3 meses empieza la formación. A veces decimos, bueno, ya acabó la temporada del feto, ya viene el producto, dicen, o por ahí. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que planear? Primero, ¿qué medicamentos? ¿Cuándo viene el primer ultrasonido? Por ahí muchos mitos, mejor no le hago ultrasonido, me lo van a radiar. ¿Qué tenemos que evitar para que vaya creciendo este bebé? Bueno, el primer ultrasonido idealmente se tiene que hacer cuando la mujer sabe que está embarazada. Hay muchas formas de hacer un ultrasonido en el embarazo. Idealmente en las primeras semanas del embarazo se puede hacer un ultrasonido endovaginal. Se coloca un transductor, que es un equipo especial, a través de la vagina para poder observar embarazos tempranos. Lo importante cuando una mujer sabe que está embarazada es determinar cuántas semanas tiene de embarazo. Los siguientes ultrasonidos realmente son para determinar cómo va el desarrollo del embrión, del feto y del producto. Esa es la palabra, ya qué bueno por corregirme. Pero no le hace daño cada cuando y van viendo el crecimiento, la cabeza, malformaciones. ¿Se pueden diagnosticar malformaciones, doctora, por ultrasonido? Es importante. Acuérdate que también estamos hablando con gente que está en la comunidad y que a veces, pues, en los centros de salud, en sus centros de hospitales, no hay este mecanismo de ultrasonido. Tendrían que venir aquí a la ciudad. Los que están en la ciudad, pues sí pueden acercarse. ¿Cuándo y cómo y cuándo se puede decir? El sexo, también platíquenos ahora que va a entrar, ¿se puede diagnosticar? Porque luego la pantalla mágica, yo que soy pediatra dije, no, esa pantalla a veces falla, ¿no? Así es. Bueno, lo ideal es de que una vez que se diagnosticó que el embrión va desarrollándose de forma adecuada, hay ultrasonidos especiales que se pueden hacer para determinar algunas alteraciones. Hay un ultrasonido especial que se llama ultrasonido con marcadores del primer trimestre. Esto va a valorar lo que es hueso nasal y translucencia nucal, que cuando estos factores están alterados nos pueden orientar a alguna alteración en el feto. Esto es muy importante para mujeres principalmente que han tenido bebés que han tenido problemas, como son alteraciones del tubo neural, ¿sí? Bebés con cromosomopatías o bebés que una mujer muchas veces tiene mucho miedo a tener un bebé con síndrome de Down. Por supuesto. Yo siempre he dicho que estos bebés siempre nacen en un hogar muy especial, de mucho amor, Claro. que eso es muy importante. Hay que orientar a la paciente cuando podemos diagnosticar alteraciones o malformaciones. Una situación es cromosomopatías, que son alteraciones genéticas, y otra cosa son malformaciones. Malformaciones son, por ejemplo, a lo mejor tener 6 dedos, ¿sí? Eso. No tener una extremidad, el pabellón auricular, esa podría ser una malformación. Tener los intestinos también de fuera, que se llama gastrosquisis, Exacto. alteraciones como un onfalocele, un mienomeningocele, ¿sí? Son malformaciones.
muy diferente a las cromosomopatías. Que son hereditarias o congénitas. Así es. Las hereditarias son aquellas que se transmiten y las congénitas son con lo nacido. Y eso es importante, por eso es tan importante que tú controles tu embarazo, que tú evites infecciones, que te fijes qué vas a comer. Y ahora, ¿qué debe de comer? O sea, ¿qué debe de evitar? ¿Alcohol? Es importante que esta mujer embarazada puede tomar alcohol, doctora. Lo ideal es que no lo consuma. ¿Okay? Hay pacientes que ya tienen problemas con el alcohol, que tienen alcoholismo, sí, como una adicción. Este grupo de pacientes se les orienta. Es muy importante que uno cuando recaba los datos, la paciente también dé información confiable al médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque una mujer tiene que decir, ¿sabe qué? Yo soy alcohólica. Fumo. Sí, fumo o he fumado. O he fumado. Me embaracé después de una discoteca y a lo mejor tomé ahí, ¿no? Sí, o a lo mejor consumió algún tipo de droga. De droga. Sí, es muy importante para ver ser honesto. Cómo se gestó, cómo inició ese embarazo. Esto nos ayuda bastante para poder determinar a la paciente qué medidas puede llevar. Es muy importante también porque muchas mujeres empiezan el embarazo y mencionan que tomaron medicamentos. Hay que preguntarles, orientarles, asesorarlas. La consulta prenatal es más que nada asesorar a la paciente, ¿sí? Decirle cuáles son los riesgos, ¿sí? Decirle qué condiciones tiene cuando está empezando el embarazo, ¿sí? Pesarla, medirla. Sí. ¿Cuánto debe de aumentar una mujer normalmente durante su embarazo, doctora? ¿Cuándo podríamos decir se pasó de peso? Yo he visto mujeres embarazadas porque a veces mi equipo de ginecólogo, yo sí exijo que me manden a la mujer embarazada 1 mes o 2 meses porque hay perinatología. Entonces tú tienes que preguntarle cómo viene, dónde va, para no llegar al parto y ya te pasan al producto, te pasan al recién nacido y tú no sabes. Entonces ya compenetrado, la confianza es muy importante. ¿Cuánto debe de aumentar? Yo pues sabía que entre 13 y no sé. Es que aquí dependerá del índice de masa corporal. Por eso es de que hay que pesarlas, hay que medirlas para tomar un índice de masa corporal, ¿sí? Ver qué condiciones tiene la paciente, ¿sí? Y poder determinar cuánto puede subir en relación a su índice de masa corporal. Eso. No es lo mismo el incremento de peso en una paciente que ya tiene obesidad grado 1 o 2, ¿sí? O una obesidad mórbida, ¿sí? A una paciente que está por debajo del peso. Sí. En nuestras comunidades normalmente nuestras mujeres son delgadas totalmente y pues sí pueden subir. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir control prenatal, peso, hipertensión arterial, la preeclampsia, doctora, la eclampsia. Platícanos un poquito de esto. Bueno, la presión muchas mujeres, ahora lo vemos, porque también vemos mujeres jóvenes hipertensas, ya empiezan el embarazo con hipertensión o con presión alta. Esto es muy importante porque también nos puede hacer un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Se clasifica en diferentes formas. Okay. Una mujer que desde antes del embarazo ya se conoce hipertensa o en las primeras semanas del embarazo, ¿sí? Antes de las 20 semanas, presenta presión arterial elevada, entonces nos está hablando de que es una hipertensa crónica. La preeclampsia, ¿sí? Se considera a partir o después de las 20 semanas. Esto es muy importante porque las condiciones que la generan son completamente diferentes, ¿sí? La hipertensión es como la hipertensión que puede tener cualquier individuo, que es hipertensión esencial, ¿sí? Eso. Y la hipertensión o la preeclampsia, ¿sí? Asociada por el embarazo, pues realmente quien la está produciendo es la misma placenta, que hace que se liberen sustancias que elevan la presión arterial. Es muy importante cuando se diagnostica la presión porque mientras más temprano sea el embarazo, más complicaciones podemos encontrar. Entonces, si tenemos una mujer que se le diagnostica preeclampsia a las 24 o 25 semanas, muy probablemente esa paciente o esa preeclampsia temprana, ¿sí? Le vaya a condicionar que tenga más complicaciones. Y mira este lugar tan hermoso donde estamos. Leer. Para que no existan estas presiones, esta angustia. Leer. Le podemos leer a nuestro bebé, podemos escuchar en el embarazo. Curso psicoprofiláctico. ¿Funciona? La preparación, por supuesto. Sí funciona. Funciona
Es un proceso muy, muy diferente para las mujeres. Les ayuda a enfrentar ese proceso del embarazo que anteriormente era tan normal, ahora se vuelve algo como con cierto miedo para algunas pacientes. Y principalmente a veces lo generamos entre nosotras las mujeres, porque luego nos falta la tía, la abuelita que dice, no, es que duele muchísimo. A mí me dolió más Sí, y yo sangré y me salvé y bla, bla, Sí, bla, sí, ¿no? sí. Entonces, cada mujer es completamente diferente. Yo siempre les comento que tienen que disfrutar su embarazo como si fuera a ser el último en su vida o el único en su vida. ¿Por qué? Porque cada embarazo es completamente diferente en la misma mujer. Claro, Entonces deben es de verdad. aprender a disfrutarlo. Cuando me comentan sobre si ponerle música, si leerle, les digo, yo sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque crea una conexión muy importante entre madre y feto. Realmente, si el bebé es feliz o está triste, no depende de lo que... Depende principalmente de las sustancias que uno cuando está feliz produce y de uno Liberan. cuando está triste produce, ¿sí? Eso realmente puede viajar a través de la circulación materna y el bebé lo reconoce como una sustancia y puede tener un efecto en ellos, ¿sí? El que si reconocen la voz y la música, les digo, muy probablemente no reconocen como tal la voz, sino la longitud de onda, ¿sí?, que tiene la voz de cada persona. Por ejemplo, a lo mejor yo hablo muy agudo y usted habla muy grave, Claro. ¿sí? Y entonces esa longitud de onda es la que reconoce el bebé cuando está en el vientre materno. Y pues bueno, esa situación de que la interrelación entre el papá que le habla, ¿no? Esa demostración de cariño que al final de cuentas también la mujer lo siente. Por supuesto. Y esas sustancias que produce de agradables, pues también las puede transmitir a su bebé. Por eso es tan importante que vayas a tu consulta acompañada y que haya el trinomio, no el binomio, el trinomio. Nosotros no estamos ayudando a la pareja, estamos acompañando a nuestro bebé y estamos preparados porque somos los dos los que dimos la vida, los que dimos el sexo. Y muy bien, por ahí hay unos ejemplos de hipnosis donde el niño repite lo que ha escuchado del papá y nuestras famosísimas hormonas de la felicidad, las endorfinas, las gonatropinas, la serotonina que se libera en estos masajes y esto puede pasar, crecer. ¿Cuánto debe de ir aumentando, doctora, el líquido amniótico? Platíquenos esto de importancia. ¿Qué deben de tomar de medicina? Ya dijimos que vitaminas y generar. ¿Pueden tomar antibióticos? Sí, a mí me llega mucha consulta, doctora. Si estoy enfermo y tengo gripa, tengo fiebre, pero estoy embarazada, ¿puedo tomar medicamento? Sí, dependerá de los síntomas que tiene la paciente. Habitualmente los medicamentos tienen una indicación o una advertencia que dice no se administra en el embarazo y en la lactancia. Esto es para evitar que la paciente o la mujer se automedique. Claro, estos medicamentos deben de ser prescritos médicamente. Claro. ¿Por qué? Y también es muy importante orientar a la paciente, si ella nos refiere que tiene alergias, porque muchos medicamentos vienen combinados. Y si uno de estos medicamentos que le produce alergia está dentro de la mezcla del medicamento, pues entonces puede tener reacciones. A lo mejor la más leve sería que le salgan ronchitas, pero puede haber una reacción muy grave, que es una reacción anafiláctica, en donde la paciente puede no hasta perder disminuir su capacidad para respirar y tener un problema muy, muy serio que puede interferir hasta con su vida. Sí, cierto, y es verdad. Yo en lo personal, cuando una persona está enferma, una mujer embarazada que me llega mucho a consultas, trato de quitarle rápidamente los síntomas como fiebre, como sudoración, no importa, lo que te dijiste es verdad, que vayan con un médico, que las pese, que las mida, que les haga preguntas, historia clínica, una buena exploración y unos buenos exámenes pueden evitar que la mujer esté enferma porque tiene un bebé. Vamos a nuestro segundo corte promocional y seguimos con nuestro programa de visita al pediatra. La consulta prenatal es más que nada asesorar a la paciente, ¿sí? Decirle cuáles son los riesgos, ¿sí?
decirle qué condiciones tiene cuando está empezando el embarazo, ¿sí? Pesarla, cosas, medirla. Ahora lo vemos porque también vemos mujeres jóvenes hipertensas, ya empiezan el embarazo con hipertensión o con presión alta. Esto es muy importante porque también nos puede hacer un embarazo de alto riesgo. Hay ultrasonidos especiales que se pueden hacer para determinar algunas alteraciones. Hay un ultrasonido especial que se llama ultrasonido con marcadores del primer trimestre. Esto va a valorar lo que es hueso nasal y translucencia nucal, que cuando estos factores están alterados nos pueden orientar a alguna alteración en el feto. Ha sido un proceso muy lindo, muy hermoso, reconociendo que es un embarazo de alto riesgo. Los embarazos de alto riesgo son muy importantes en la vida de una mujer y de una familia, dado la responsabilidad que tenemos en este proceso, en este acompañamiento. Consideramos desde mi punto de vista y desde mi familia que ha sido fundamental estar siempre muy cerca del acompañamiento y de la asistencia médica, sea de manera privada o de manera pública. ¿Por qué? Porque los médicos, los especialistas, llámese ginecólogo, llámese médico familiar, médico internista, pero sobre todo en mi caso mi ginecóloga y otro médico, otra subespecialista, una materno-fetal, me han permitido ir aprendiendo de esta experiencia de manera personal y en familia, y siendo muy consciente de que tenemos que cuidarnos muchísimo, respetando cada uno de los estudios que tenemos que hacernos en sus diferentes etapas desde que uno sabe que está embarazada, acompañado también de una correcta alimentación, bajo insumo de sal, de azúcar, muchas frutas, muchas verduras, pescado, mucha agua y también una actividad física que uno vaya pudiendo realizarla, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo camino todos los días media hora. No debemos estar solas. Las mujeres embarazadas de alto riesgo requerimos de una red de apoyo, inclusive para asistir al médico, y también es muy importante que esta red de apoyo no solo sea para las visitas, sino sea para momentos donde uno pues tenga que hacer algunas otras actividades fuera de casa. Hay información médica muy precisa que tenemos que tener presente. Pues yo el mensaje que les daría es que tienen que confiar, tienen que tener fe y confiar que si se nos está presentando una situación tan maravillosa, tan mágica, tan única, pues debemos de recibirla con mucho amor, sobre todo recibirlo con amor y con mucha conciencia y con un alto grado de responsabilidad. Así como somos embarazadas de alto riesgo, creo que también somos embarazadas de un alto agradecimiento hacia la vida y también de un alto reconocimiento hacia nuestra responsabilidad. Hola, seguimos con este programa tan interesante, y después de este video de una mujer podrían decir añosa, que decidió tener su hijo y de alto riesgo, pues nos da mucha confianza esperar y esa esperanza. Ella nos los dice que hay que tener muchísima responsabilidad. A mí como médico, como pediatra, a veces me cuestiono, me digo, la responsabilidad de tener un hijo, de la responsabilidad de poder darle todo. Ellos no pidieron venir, tú decidiste que vinieran, tú decidiste, y no puedes decir, ay, que me lo cuide la abuelita y se lo mando al otro pueblo y yo sigo estudiando. Tú tienes que ser muy responsable porque este bebé siente el microambiente, el macroambiente y luego cuando nace el macroambiente que le estamos ofreciendo. Entonces tienes que ser muy responsable. En este video tan importante donde alguien se preparó, se quitó los miedos, confrontó, formó su red de esto y fue a hacerse los exámenes y está esperando con mucho amor y con conocimiento. Preguntar, hacer equipo, Jenny, hacer equipo en alto riesgo. Platícanos de alto riesgo, platícanos qué tenemos que evitar, qué hacer, qué acudir y no corriendo, ¿no? Porque yo siempre he dicho que no hay urgencias, hay gente con prisa y a ti te llegan corriendo y entonces ahí viene el accidente. Ahí viene cuando no haces un equipo. Tú, por ejemplo, si vas a tener un parto, si vas a tener una cesárea, tienes a tu equipo de un buen anestesiólogo, tu pediatra, tu neonatólogo, tu enfermera, a veces tan importante que te está
coachando y todo. Tener un equipo, preparar este parto, dónde van a ser, cómo van a ser. Necesitan visitar la locación, el hospital, si hay incubadoras, si están lejos. Eso es preparar. Así es, quisiera retomar algunos puntos muy importantes que me parecieron del video. En cuanto, bueno, la responsabilidad, pues sí, una edad materna avanzada implica una responsabilidad extra sobre el embarazo. Y unos puntos muy importantes que considero es de que el embarazo de alto riesgo es multidisciplinario. ¿Qué significa? Que va a llevar el control probablemente del materno-fetal, dependiendo de las condiciones en las que se dio el embarazo, probablemente el biólogo de la reproducción, si es que se tuvo que ir a técnicas de reproducción asistida, si tiene algún problema endocrino, ¿sí? Claro. Con la endocrinóloga, con el internista, si tiene un problema cardíaco, igual, cardiólogo, nefrólogo, ¿sí? Porque un embarazo de alto riesgo implicará esto, ¿sí? Las condiciones que tiene la paciente. Habitualmente ahora vemos mujeres que, por ejemplo, están en hemodiálisis y se embarazan. ¿Sí? Claro. Mujeres que tienen o tuvieron cirugías a nivel de cerebro, ¿sí? Y se embarazan, ¿sí? Hipertiroidismo, hipotiroidismo. He visto pacientes con cáncer. Exacto, que tuvieron cáncer de mama y se embarazan. Bueno, entonces, estas condiciones en la mujer, porque actualmente la mujer, como ha tratado de desarrollarse en su cuestión económica, laboral, pues ha condicionado que la mujer busque los embarazos a mayor edad, ¿sí? Y en condiciones a lo mejor a veces no tan adecuadas y más adversas en su entorno. Por eso es de que la importancia, como mencionaba también ella, no importa que sea a nivel público o que sea a nivel privado. Yo siempre recomiendo que una mujer tenga pues un servicio de salud por cualquier eventualidad. Claro. Sí, por porque supuesto. Un embarazo no está exento de que tener alguna complicación. Cualquier embarazo en cualquier mujer puede tener alguna eventualidad. Entonces esto requerirá también el apoyo de otro tipo de especialistas que pues le harán sobrellevar mejor el embarazo. ¿Cuál es el objetivo del embarazo? Pues que podamos tener una mamá en condiciones aceptables y un bebé en condiciones aceptables. Claro. Lo mismo pasa en pediatría. Está el pediatra, pero también está el neonatólogo que se encarga de los bebés, pero a lo mejor muchísimo más pequeños, los prematuros. Entonces, eso requiere el apoyo pues, de un especialista y también de un equipo multidisciplinario, porque un neonatólogo se apoya de un oftalmólogo, ¿sí? Claro. Y nosotros como médicos pues hacemos un equipo, no podemos trabajar solos, necesitamos un equipo, como dice usted, en todas las actividades que realizamos. Ahora, ¿qué medidas debe de llevar un embarazo de alto riesgo? Dependiendo de las condiciones que lo hacen, porque puede ser de alto riesgo simplemente por las condiciones maternas o por el embarazo. Tomemos en consideración los embarazos gemelares, ¿sí? De alto orden fetal, que implicará 3 bebés, 4 bebés, que no es tan frecuente, ¿sí? Que esos implican un mayor reto para el equipo médico. ¿Por qué? Porque darán un poquito más de complicaciones, más riesgo de preeclampsia, más riesgo de diabetes en el embarazo, ¿sí? Eso es lo más importante de llevar un control del embarazo en una mujer con un embarazo de alto riesgo. Y mencionaste algo muy importante, Jenny, estar preparados, porque cuando viene, puede ser que tu embarazo vaya bien y te dijeron que no era alto riesgo, pero de repente tuviste una ruptura prematura de membranas por una infección urinaria o no sé, por un viaje o por algo, y tienes que atender esta parte. Y yo lo he visto, los pequeños grandes hombres, lo que tú dijiste hace rato, embrión, feto. Y ahora por la tecnología, por las computadoras, por las incubadoras y por todo, pues nos estamos llenando de niños de 28 semanas, de 800 gramos, y sí es un gran reto, y no correr en ese momento. Hasta el dinero es importante, cómo preparar, dónde van a ser, cómo van a ser, quién van a ser. Ya está tu embarazo, ya tienes, ¿qué les recomiendas a las mujeres en cuanto a este control? Ya están yendo, por ejemplo, en este caso de Socorro, pues Socorro ya va, tiene a su grupo, pero las mujeres que nos están viendo en la comunidad, el ser multigesta es embarazo de alto riesgo, el tener muchos hijos, que ya está grande y de repente se embarazó, no se dio cuenta, no hubo control, se da cuenta que ya está embarazada
4 meses, pero ya ha tenido 7 hijos, 8 hijos. Así es, la multiparidad o el haber tenido muchos bebés implicará mayor riesgo. Conocemos aquellas historias de las abuelitas en donde tenían 13, 14 bebés o 3 hijos y no tenían ningún problema y están ahí con su familia. Pero actualmente también podemos considerar que la mujer que se embaraza más veces tiene más riesgo de tener sangrado durante el parto, ¿sí? Más riesgo de tener alteraciones en cómo se inserta la placenta, ¿sí? En el útero, más riesgo también de pérdidas del embarazo. También mayor edad implicará una mujer que es de edad materna avanzada o mayor de 35 años, tendrá problemas para embarazarse. Algunas no, algunas se embarazan, pero algunas tendrán más posibilidades de tener que esos embarazos fallen, ¿sí? Y tendrán pérdidas y pérdidas. Por ejemplo, cuando una mujer tiene varias pérdidas del embarazo, ¿sí? Me estás hablando de abortos, me estás Exacto. hablando de salidas, para que la Entonces, gente nos entienda muy bien. Es necesario llevar un tipo de estudios completamente diferente. Ahora, si pasamos las primeras 20 semanas del embarazo, ¿sí? En donde la paciente o la mujer nos refirió que tuvo todos los síntomas del embarazo, náuseas, vómito, siempre es muy importante aquí orientarlas qué pueden hacer, qué medidas deben de tomar con las náuseas, si hay infecciones vaginales, qué hay que hacer. Se les orienta si tienen una infección de vías urinarias. Sobre la caries dental es muy importante una visita con el odontólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha observado y hay estudios bien estructurados en donde dicen que cuando hay caries dental o algún problema a nivel dental, puede ser un factor también para riesgo de parto prematuro o ruptura de membranas. Claro, infecciones. Muy bien, fíjate qué tiempo, qué interesante, estamos hablando de la visita al pediatra, pero también a tu ginecólogo. Y este primer programa tan importante, cómo preparar. Ahora ya viene, ya tenemos 38 semanas, la mujer ya se puso nerviosa, ya tiene 36, ya le dijeron que faltan 2 y no es cierto, son 40 semanas, por favor, son 40 semanas porque yo lo veo como muchos pediatras, pues me llegan de 2 kilos y me dicen, es que ya llegamos a las 38 semanas, ¿dónde les han dicho que 38? Con todo respeto, son de 38 a 42 y luego ya se quieren apurar. El parto natural y la cesárea, en este último pedazo de tiempo que nos queda, la gente, atender tu parto natural es lo mejor que puede pasar. Y yo como pediatra lo veo, que el niño llegue al final. Si va a haber una cesárea, que sea al final, que la decisión sea dinámica en el momento. No sé, Jenny, te lo pregunto como pediatra, es que me dijeron que no iba a pasar, me dijeron que no iba a preparar y ya me llega el niño con un 800, con 200, no come, lógicamente es que está durmiendo mucho. Pues sí, pues si lo sacaron antes, lo sacaron 3 semanas antes, con todo respeto, y el pediatra se enfrenta a que no degluta, a que esté pequeño, a que la leche no le salga a la madre. Platícanos del parto y luego de la cesárea necesaria. El embarazo dura 40 semanas. Habitualmente se crea un poco de confusión porque las personas manejan en meses. Entonces, muchas mujeres nos dicen, es que tengo 8 meses y cuando vemos fechas probables tienen en realidad 32 semanas y no corresponde. Claro. ¿Sí? Por eso es de que a veces puede confundir esto. Más aquellas que no tienen fechas de última menstruación confiables. Claro. Ahora, el trabajo de parto es realmente lo ideal, sí, lo ideal para la resolución del embarazo. Cuando la paciente va a su control del embarazo, se le explican las condiciones para tener un parto. El tamaño del bebé influye en cuanto a, por ejemplo, si tenemos un bebé de 4,500 o 4,200, claro, pues muy probablemente también en la resolución vaginal podríamos tener un poquito más de complicaciones o distocias, ¿sí? Que significan problemas para la salida del bebé, claro, ¿sí? Entonces, por el tamaño que puedan tener. Esto es muy importante, por eso es que se considera a veces, dependiendo si es un bebé muy grande y principalmente quiénes nos van a hacer bebés grandes, mujeres diabéticas, ¿sí? O mujeres que nos hacen diabetes en el embarazo, ¿sí? Entonces, ahí es donde se les orienta sobre las condiciones. Algunas mujeres, por ejemplo, la complexión o la forma de la mujer no es para decir no puede tener bebés porque es muy delgadita, dicen.
Claro. Yo creo que lo importante aquí es asesorarse con su ginecólogo, a lo mejor valorar una prueba de trabajo de parto, ver si puede tener un trabajo de parto, siempre y cuando tenga las condiciones, que no tenga riesgos ni ella ni el bebé. Eso es muy importante. Eso es lo importante. Ahora, en cuanto a la cesárea, la programación de la cesárea, aquí un punto muy importante que usted tomó era sobre el prematuro tardío. Claro. El prematuro tardío es el bebé o es el producto de la gestación que pesa 3 kilos, 2,900, ¿sí? Pero orgánicamente todavía está inmaduro. A pesar de tener un buen peso, ¿sí? Aún es inmaduro. Y eso le condiciona que puede tener pues, probablemente problemas respiratorios al nacer, una taquipnea transitoria, respiración muy acelerada, no se logra adaptar a la temperatura no ambiente, come, no come. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su desarrollo aún no estaba completado. ¿Sí? La indicación para cesárea debe de ser bien justificada, ¿sí? Bien estructurada principalmente. Por ejemplo, podría ser la indicación absoluta, ¿sí? Un bebé que viene en posición transversa, que viene atravesado, claro. Un bebé que tiene algún problema a nivel, una hidrocefalia, que es como agua en la cabecita. Los gemelos. Los gemelos, ¿sí? Que también a veces entran unos en discrepancia de que sí. Yo he atendido de los dos, ¿eh? A mí me ha tocado que de repente pasa el otro y falta otro y ¿what? Así es, pero bueno, hay indicaciones absolutas para la cesárea. Entonces, esto es muy importante de considerar con la paciente y pues hay que asesorarla en cómo se resolverá el embarazo. Pero siempre el parto natural. El parto no va a pasar nada, acuérdense que el 90% de los bebés vienen sanos y hay que esperar el tiempo necesario. Lo que tú dijiste es la madurez. Mira, qué interesante programa, se nos acabó el tiempo, Jenny, por desgracia, pero quedan preguntas. Qué bueno, nuestro primer programa del Colegio de Pediatría, conjuntamente con el Colegio de Ginecología. Queremos llegar a ti, queremos que tú nos mandes tus interrogantes, tus dudas, tus preguntas. Estamos abiertos, los colegios, conjuntamente con CorTV, estamos tratando de trabajar para llegar a tu domicilio, a donde estés, a tu trabajo y nos escuches. Recomiéndanos, escríbenos, danos tu opinión, estamos abiertos, no decimos a lo mejor toda la verdad, decimos nuestra experiencia, decimos nuestro conocimiento, pero esperamos que tú seas. Gracias por tu tiempo, gracias por escucharnos, gracias a todos. Gracias, doctora, por haber venido y su tiempo.